Buenas. Muy buenas noches a todos. Buenas, ¿están acá? Es un gran privilegio saludarles a ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también tener un privilegio mayor de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero realmente darle las gracias a los pastores que son los anfitriones de esta escuela. Hemos estado disfrutando gran hospitalidad y la comunión entre todos por igual. Ahora tenemos esa comunión en medio de la palabra. Como apóstol William dijo ayer, todo tiene que ver con lo que comemos. Nos comemos la palabra y tenemos esa comunión en la palabra. Y sin la palabra nada podemos hacer. También le traigo salutaciones desde Sudáfrica. Muchos están orando por estas reuniones que tenemos y están con nosotros en el Espíritu. Tengo 2 sesiones que voy a hacer con ustedes en esta noche, así que vamos a empezar. ¿Están listos? Anoche, Yasser y William compartieron 2 mensajes muy poderosos con nosotros. Yasser habló acerca de nuestra identidad y hizo referencia al ser el Hijo Divino que está localizado en Cristo. Y William habló del Hijo corporativo en Cristo y cómo podemos participar en esa economía. Y yo quisiera en esta noche pintarle un cuadro de lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Voy a dar un cuadro en macro de lo que Dios está haciendo en esta estación. Y obviamente voy a hablar acerca del Hijo Divino y lo que significa estar en Cristo. La iglesia tiene aproximadamente 2000 años. Nació en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pentecostés es el día del nacimiento de la iglesia. Y se hizo referencia a la primera fiesta que se celebra, que toma lugar en Éxodo capítulo 19, en donde en el desierto una nación nació y esa nación se llama Israel. Antes de eso eran un grupo de esclavos que habían sido liberados de Egipto, de esclavitud. Pero en Éxodo 19, las Escrituras nos dicen que Dios lo formó a ellos como una nación. Y siglos después, en el mismo día, la iglesia nació en Hechos capítulo 2. Y esa iglesia se convirtió en la nueva nación, la nación santa, una generación escogida por Dios, un pueblo. Y nació con 120 personas. Y hoy, miles de años después, la iglesia está compuesta por millones y quizás billones. Algunos de ellos están en la nube de testigos y otros están dispersos en toda la tierra.
Así que la iglesia tiene una larga historia y diferentes facetas en su travesía por igual. Y no todas las etapas de la iglesia o de su travesía tienen los 2000 años. Han sido etapas agradables. Han habido momentos en el cual la iglesia se desvió del camino y entró en tiempos de gran oscuridad. Se pueden llamar a estos tiempos de oscuridad el cautiverio egipcio o las ataduras babilónicas. Pero presentemente, en el siglo XXI, cosas muy poderosas están ocurriendo en la iglesia. Y algunas de esas cosas nos incluyen a cada uno de nosotros por igual. Así que es muy importante que nosotros podamos situarnos dentro de la historia de la iglesia y lo que está ocurriendo. Y cómo a través de nosotros es representada la iglesia. Y Dios realmente desea hacer cosas frescas y cosas hermosas a través de la iglesia. ¿Y ustedes estarían todos de acuerdo conmigo? Que la iglesia no es el invento de un hombre. La iglesia es la creación propia de Dios. Dios es el diseñador, Él es el arquitecto. Y si realmente usted leyera las Escrituras, la iglesia fue diseñada para funcionar antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Antes de que hubiese un Génesis capítulo 1. Y mucho antes de que las Escrituras, la Biblia estuviese. La iglesia siempre ha estado en la mente de Dios. Y le llamamos a eso la predestinación. Predestinada. Predestinada significa que Dios siempre ve algo antes de traerlo a la existencia. Y la iglesia está compuesta por gente. La iglesia no es una institución, no es una organización, no está compuesta por músicos y todas las cosas que tenemos hoy en día y aún la liturgia de la misma. La iglesia es el pueblo de Dios. Y eso es lo que Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 nos dice. Así que dígale a su vecino, la iglesia está compuesta por gente. No edificios, ni los cánticos que cantamos, los sermones. Esas cosas son importantes, pero esa no es en sí la iglesia. Son eventos que toman lugar cuando el pueblo de Dios se reúne. La iglesia está compuesta por gente. Y la gente, eso es lo que Dios realmente está interesado en la gente. Y Dios quería, como lo escuchamos anoche, Dios quería crear un vehículo, una agencia por el cual Él pudiera hacerse visible. Dios es invisible. Dios no puede ser visto. Pero Él deseaba darse a conocer. Dios se dio cuenta que para darse a conocer, Él necesitaba crear un vehículo,
un instrumento, una agencia. And that's how God conceived the idea Y es así como Dios concibió la idea. that let us make man Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, and in our likeness. en nuestra semejanza. The word image there means Y la palabra imagen significa ahí an exact representation, una exacta representación de, a similitude, algo que es similar. similitude. Similar. No? Okay, help me. Let us find something that will represent us Creamos algo que nos pueda representar so that in that representation para que en esa representación we could be seen, nosotros pudiésemos ser vistos, pudiésemos darnos a conocer. until then Y hasta entonces, Dios era un misterio, a conundrum, a riddle, un sortilejo, algo que no se puede definir. and God said, Y Dios dijo, let us make man. hagamos al hombre. But God also is a God Pero Dios es un Dios that always plans before he brings his intention into que siempre se planifica antes de traer su intención. God does not do things without ordering his own steps. Dios no hace las cosas sin ordenar sus pasos previamente. Extremely calculated. Él es un Dios extremadamente calculador. In fact, he will not see something Realmente Él no viera algo without preparing the environment in which that will come to. si primero no se prepara el ambiente para que eso pueda entonces suceder. In other words, God sees something, Dios ve algo, por ejemplo, then he creates the environment. entonces crea el ambiente When everything is created, y después que todo está creado, he'll put that thing. entonces coloca esa cosa en el ambiente. So whatever is first in God's Entonces, mind, lo que es primero en la mente de Dios, he will make it last. Él lo hará al final. Whatever he makes last, Lo que Él hace al final it becomes first. se convierte lo primero en su pensamiento. That's why when the Bible says the first shall be last, Por eso es donde las Escrituras dicen que los postreros serán primero last shall be first. y los postreros serán primeros. It's referring to the thing that whatever Está in God's mind, haciendo una referencia de aquello que estuvo primero en la mente de Dios. bring it out last. Él lo traerá al final. Whatever he makes last, Y lo que Él hace como lo último, siempre será lo primero en Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo primero que Dios tenía en su mente, antes de que el tiempo existiera, era que Él iba a crear un cuerpo. Y ese cuerpo cargaría su imagen y semejanza. Y sería su representación. Pero Dios no podía traerlo sin tomarse los 6 días. Y en esos 6 días, Él tenía que crear el ambiente, la atmósfera, todos los sistemas de soporte, los sistemas sostenibles para poder crear las administraciones, para darle el soporte a lo que Él quería colocar. Y a eso se le llama el cosmos. the cosmos El are the cosmos systems son los that sistemas God creates que Dios creó to support man para darle el soporte so that al his image hombre can be seen. para que su imagen pueda ser vista. And so God took 6 days, Entonces Dios tomó 6 días and in those 6 y en days, esos 6 he días created the heavens Él creó los cielos because man porque el hombre needed a invisible heavenly environment. necesitaba un cielo invisible, un ambiente invisible. Heaven is not a distant planet. Los cielos no son un planeta distante. Heaven is an invisible, non-material El place. cielo es un lugar no material, inmaterial. In the Bible, En las Escrituras metaphors like streets of gold hay, por ejemplo, como metáforas que nos hablan de las calles de oro or trees y de or árboles a river o de un río, or whatever imagery, cualquier imagen
is not saying that heaven is made up of gold. No está diciendo que los cielos están hechos de oro. It's simply saying Simplemente está that diciendo, these are imageries that tries to describe an invisible place. son imágenes que nos dan una descripción de esos lugares, de ese lugar invisible. That's why the spirits of people Y es- go into heaven. Por eso que los espíritus de las personas van al It's cielo. real. Es un lugar It's as real. real as the planet Es is, tan real como el planeta Tierra, but it is a dimension of spirit existence. pero es una dimensión de la existencia So espiritual. God took 6 days Entonces Dios tomó 6 días to create the heavens. para crear los cielos. The first day he created heaven. El primer día creó los On the cielos. second day he Perdón, created heaven. segundo día los cielos. On the third day he En el created the tercer planet día Earth. creó el planeta Tierra. On the fourth day El cuarto día he created the sun, moon, and Él stars. creó el sol, la luna y las estrellas. That's the universes. Eso nos habla de los universos. So the sun, moon, and stars were created after the planet Entonces, Earth was created. El sol, la luna y las estrellas fueron creados después que el planeta On the Tierra fue fifth creado. day, En el quinto día, He put the kingdoms that will function in the waters, Él colocó los reinos que se manifestarían en las aguas, life in the oceans. la vida en el océano. He created the birds of the También air. creó las aves del cielo, On o the de la sixth atmósfera. day, En el sexto día, he created the beast, Él creó las bestias and finally, y finalmente he created man. coloca al hombre. He was creating the epicenters, Él the estaba- support systems, Él estaba creando los epicentros y los sistemas que le dan so that soporte man para que el hombre would be able to have everything he needs pudiese tener absolutamente todo lo que fuera a necesitar to express the image and para likeness poder of God. expresar la imagen y semejanza de Dios. This is very important to Esto es understand. sumamente importante que nosotros lo entendamos. Everything God created, Todo lo que Dios creó, both in heaven tanto en los cielos y en la and tierra, on earth, y en la tierra, he created it lo creó for man. para el hombre. That's why he says, Y por eso es que Él dice, after blessing them, después de bendecir al the hombre, word bless y means la palabra bendición o que to bendijo impart significa all the impartir necessary tools, todas las herramientas necesarias, whatever man needs absolutamente todo lo que el hombre necesitara to rule over. para él poder So he gobernar, blessed man. reinar. Bendijo al And he hombre said to him, y le dijo al he hombre, said to them, le dijo a ellos, have dominion, tengan dominio, multiply. And you multiplíquense. can read all that in Usted Genesis puede leer chapter 1. todo eso en Génesis capítulo 1. The word blessed there Y la palabra is bendijo not a religious word. no es una palabra religiosa. It is a word that has got to do with how God equips us or tools us Es una palabra que está relacionada a cómo Dios nos equipa so that we can fulfill our para que divine nosotros mandate. podamos darle cumplimiento al mandato divino. So when God blessed man Cuando Dios bendijo al hombre and placed him over the y creation, lo colocó sobre todo lo creado, man was going to rule el hombre iba a reinar over all things, sobre todas las cosas, over all things. sobre todas las cosas. But when you read through the Pero scriptures, cuando leemos a través de las you go beyond escrituras Genesis y chapter 1 vamos más allá de Génesis capítulo 1 and you go into the new covenant, y vamos lo que nos habla en el nuevo we pacto, discover, descubrimos, like in the last verse of Luke chapter 3, como en el último verso de Lucas capítulo 3, that man que el hombre was not just a human being. no fue simplemente un ser humano, He was not just a creature of creation. ni una criatura de la creación, He was not comparable to the animals and the birds y no era and the, comparable and con the los fish. animales, ni los peces, ni las aves. But man is called El hombre es llamado the Son of God. el Hijo de Dios. Adam is referred to Adán se le refiere as God's son. como el Hijo de Dios. So when God created man, Entonces, cuando Dios creó al hombre, He created him Él lo to creó function as His son. para funcionar como su Hijo. And He created him Y lo creó to be the heir para ser el heredero over everything sobre He created. todo lo que Dios había creado. Now many of us are parents. Muchos de nosotros somos padres. I'm a father of Yo 3 soy un boys. padre de 3 varones And as an earthly y father, como un padre terrenal, whatever I have todo lo que tengo will go to my
3 sons. y da a mis 3 hijos como su herencia. They are in my will. Ellos están en mi testamento. The house I own, the La cars I casa, drive, carros, the investments I have. las inversiones que tengo. Everything will go to my children. Absolutamente todo irá a mis hijos. And some of those privileges they already enjoy because they are now adults. Algunos de esos privilegios ya ellos los disfrutan porque no Which is tienen the duda goodwill alguna. of any parent Porque es la buena voluntad de cada padre to leave an inheritance for his dejarle una children. herencia a sus hijos. And if we are the sons of Y si God, nosotros somos los hijos de Dios, God's intention is la intención de Dios that whatever He es has que todo lo que Él tiene is for us. es para nosotros. Do you understand that? ¿Me This is entienden? critical. Esto es critical. crítico lo que estoy diciendo. So when God, in Genesis chapter 1, Así que en Génesis capítulo 1, when God created, cuando Dios creó todo, God was actually Dios estaba creating realmente everything creando absolutamente todo for man. para el hombre. Everything in heaven, Todo en los cielos, everything on the earth todo en la tierra was created for fue man, creado para el hombre, his son. para su hijo. Nothing he created Nada de lo que él creó was for himself. fue para sí mismo, para Dios It mismo. was for the human race. Todo lo creó para la raza humana. Everything God created Todo lo que él creó was so that man would have fue dominion, para que el hombre pudiese tener would dominio rule and y reign. pudiera reinar y pudiese So can you gobernar. imagine the story we heard last Así que night imagínense la historia que escuchamos anoche of how Adam, de cómo Adán, who was given rule and a quien dominion, se le entregó autoridad y dominio y chose potestad, to violate the original plan elige violentar o violar el plan original de Dios, to have rule and de dominion, tener dominio y autoridad sobre la and tierra. disobeyed God Y desobedeció a Dios and went away from the original y se fue de la intentions. intención original de él, de Dios mismo. And what happens to ¿Y him? qué le pasa a él entonces? He loses his fellowship with God, Él pierde su comunión con Dios, his place as a son. él pierde su posición como el Hijo de He gets Dios unclothed of the glory that's supposed to reveal y the las image. vestiduras de gloria que le vestían a él He is fueron reduced to an reducidas earthling, a y mere human being. simplemente se convirtió en un simple humano And he starts to live y comienza a vivir for himself. para sí mismo. He lives for the lust of his eyes, Vive para los deseos de los ojos, the lust of the los flesh, deseos de la carne and for the pride of y life. la vanagloria de la vida. He lives, as Yasser said, Él vive, como lo mencionó Yacer, for self-existence, para su propia for autoexistencia, self-preservation. para su protección, He lives for preservación. his appetites and his Vive ego, para los deseos, sus apetitos y su propio ego. and he becomes Y no se different convierte to the animals. como un animal cualquiera. He lives to survive. Y simplemente vive para sobrevivir. And when Jesus came, Cuando Jesús vino, Jesus was coming to show us. Jesús vino a mostrarnos a nosotros, He was coming to show us the way again. vino a mostrarnos el camino de nuevo. And this is something that we need to understand. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender claramente. God Dios chose a human body again. escogió de nuevo un cuerpo humano. The first human body God chose El primer cuerpo humano que Dios was what he eligió fabricated. fue lo que Él mismo fabricó. And that body is called Y Adam. ese cuerpo se llamó Adán. And in him, Y en Él God was going to put his life. Dios iba a colocar su vida. He was the first Adam. Él fue el primer Adán. And in the first Y en Adam, el primer Adán, God was going to show us Dios nos iba a Show mostrar a creation. nosotros, mostrarle a toda la his creación image and su likeness. imagen y But semejanza. the first Adam Pero el primer Adán chose to become independent of that life. escogió ser independiente de esa vida. And that's when the life Y left es him. ahí donde la vida de Dios lo And he dejó. lived by the breath that he just breathed. Entonces él simplemente comenzó a vivir de su propio aliento, And we del know that oxígeno que él recibía. From the time he violated the covenant, En el momento en que él violó el pacto, he lived 930 years. él vivió 930 años. But the Bible says Pero las escrituras that nos God will dicen choose another human que being Dios iba a escoger a otro ser humano
And he chose to come in the form of flesh. entonces para venir en la forma de And carne. obviously he had to come through the womb of a Y woman. obviamente Él vendría a través del vientre de una mujer. And her name is Mary. Y su nombre es María. And you know the story Y about ustedes Mary. saben la historia de María. And most of us today will appreciate Mary Y muchos de nosotros hoy en día pudiésemos apreciar a because María medical science teaches us porque la ciencia médica nos enseña that if you can't have a que child, si tú no puedes tener un niño hoy por hoy, you can borrow a sperm. usted puede alquilar una esperma. We call them sperm donors. Se llaman aquellos que son los donantes de de la And there are esperma. some women Y algunas mujeres who are prepared to give their wombs que también están listas para alquilar sus vientres, to become a surrogate mother para ser de esas madres que alquilan vientres for por causa another person. de otra persona. And God, Y Dios, through an angel, a través de un ángel, came to this little girl called Mary. vino a esta adolescente llamada María. She must have been about 13, Quizás 12 tenía or 13. 13, 12 años, más o menos por ahí, She had just entered the age of puberty. porque acababa de entrar en la edad de la pubertad. And the Bible says she was a virgin. Y la Biblia nos dice que ella era una virgen. And the Bible tells us Y la Biblia nos she was enseña engaged to be que ella married. estaba comprometida para casarse. And this little girl, Y esta niña pequeña, the angel asked her for permission el ángel le pidió permiso a ella to use the de womb usar su vientre for the eternal seed, para que la simiente eterna, the eternal logos, el eterno logo, the word. la palabra, And one of the words for word y una de las palabras para usar la palabra, el is verbo, sperma, es esperma en el in the original, Greek, en el griego, which literally que means literalmente significa that God wanted que Dios quería to borrow a womb usar un vientre that will become a surrogate, que se convertiría en una madre que lo alquilara, so that through that womb, para que a través de ese vientre the divine sperm, la esperma the divina, eternal logos, el logo eterno, could be inserted pudiese ser insertado without interfering sin with their virginity. intervenir con su virginidad. And that would be the Y esa administration sería la administración of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. And this girl, Y esta niña, in her naivety, said yes. en su inocencia, dijo sí. She said, Y ella dijo, sure, claro, be it unto me as you will. hágase conforme a tu voluntad. And so in that womb, Entonces en ese vientre God comes Dios viene in the form of a man. en la forma de A un child. hombre, de un niño, And that child y ese niño will go through the processes Entonces, of gestation pasaría todas las etapas de la gestación until the child is born. hasta que el niño naciese. And that's how God will come through the Y es second así man, como Dios entraría por medio del which is called segundo in hombre, 1 Corinthians chapter que 15, según 1 de Corintios capítulo 13, the 15, last Adam. le llaman el postrer Adán. And in that man, Y en ese hombre, God will reset Dios entonces va a hacer un reseteo the record para establecer el récord, that was deformed, lo que había sido deformado, that became dysfunctional lo que era disfuncional in the first en Adam. el primer Adán. And God in this, the second Entonces, man, en este hombre, en el segundo the hombre, last en el Adam, postrer Adán, God will show us now Dios nos mostraría a how all nosotros human beings como should live. toda la raza humana debería de ser. But God understood that the pattern had to be right. Pero Dios entendió que el patrón tenía que ser el correcto. And so he wanted to show it from the very Así beginning. que Él lo quería mostrar desde el principio. Number one, Número uno, he wanted this child Él quería que este to niño be born in a family naciese en una familia that understood high priestly que ministry. entendiera la administración del sumo sacerdote. And Mary Y María was a blood relative era de la descendencia of another lady era pariente de otra whose name is señora Elizabeth. que su nombre era Elizabeth. And Y Elizabeth Elizabeth was from the house of era Aaron. de la casa de Aarón. And Aaron Y Aarón was the high priestly era el family. sumo sacerdote. So
Mary Así que María would also be from the same household también sería de ese if they are blood linaje, relatives. porque si eran primas tenían la misma sangre. So Mary Entonces María was from a high priestly family. también pertenecía a ese linaje de sumos God sacerdotes. also knew Y también Dios that the sabía child that must be born in the form of flesh que el niño que nacería, o sea, como Dios en forma de must carne, also have a kingly también influence. necesitaba tener una influencia de rey. And so he chose the man Entonces escogió un hombre who was engaged to que Mary, estaba comprometido a María and his name was y Joseph. su nombre es José. And Joseph Y José comes from the family viene del nombre of David. de David, And ese David linaje. Y comes David from a family viene de una familia that is known for producing que kings. son conocidos porque producen reyes. And that family Y is esa called the familia tribe of Judah. se llama la tribu de Judá. So Jesus' mantle Entonces el manto de was Jesús that of a high era priest del sumo sacerdote and king. y también de rey. That's de how you get reyes. the order of Y es así Melchizedek. como entonces recibe el orden de Melquisedec. And God knew Y Dios sabía that if he was going to be born in the form of a man, que si él nacería en la forma de un hombre, he had to also present the example él también tenía que establecer el ejemplo for all who would be born into his para que family. todos aquellos que nacerían en su familia lo tuviesen. So he shows us Entonces nos that muestra even if it was God que aún siendo Dios, taking on the form of flesh, tomando la forma de carne, God in the Dios form of flesh en forma de carne, needed to belong to a family necesitaba pertenecer a una familia. and had to have a covering Y anointing. necesitaba una cobertura divina. And initially, Inicialmente, Joseph protested. José, ustedes saben que protestó, He wanted to divorce Mary porque él hasta quería separarse, repudiarla. because you think about it. Piénsenlo. If you're engaged to Si somebody usted está comprometido a alguien and she comes and tells you that she's pregnant y viene donde ti y te dice estoy embarazada and you know that you've not had y relations usted with sabe her, que usted no ha tenido would you ninguna do? relación, ¿qué usted haría? you want to put her away. Y simplemente la Am I correct? echar afuera. ¿Estoy correcto en lo que estoy You don't diciendo? want to break the relationship. Simplemente romper la relación. And if she goes on to tell you that she became pregnant by the Holy Spirit, Entonces, si you'll te think she's dice lost her también que mind. si fue embarazada por medio del Espíritu Santo, entonces, But he was convinced by the angel pero él fue convencido por medio de un ángel to accept her. de aceptarla. And because he was a just Y man, por cuanto él era un And hombre a noble justo man. y un hombre noble, he accepted. él aceptó. And part of the convincing Y was parte de lo que lo convenció a él fue that the angel said, que el ángel le dijo a él, this child este hijo needs a father, necesita un padre and we want you to y be his queremos que covering. tú seas su cobertura. You know, God could have easily said to Dios Mary, pudo haberle dicho a María, I'll take care of you. yo me voy a ocupar de We ti. don't need Joseph. No necesitamos a José. But God convinced Joseph. Pero Dios tuvo que convencer a And José. do you know Y saben that if you read ustedes, the Bible, si ustedes leen las escrituras, after Joseph accepted Mary, después que José aceptó a María, God never again spoke to Mary. Dios no tuvo que hablarle más a ella. He spoke to Joseph, Simplemente le habló a José and through Joseph, y a través de leadership José, came to Mary. entonces el liderazgo llegó también. This is God's order. Y este es el orden de Dios. The Bible says in Isaiah 9:6, En Isaías 9:6, las for escrituras, unto us en Isaías 9:6 nos dice, porque a nosotros os es dado, a child is born, un niño es nacido, unto us a nosotros es dado a son is given. un hijo. The way of God La manera de Dios is from being a child es de ser un niño, un to becoming a infante, son. convertirnos en un hijo. When God came in the flesh, Cuando Dios vino en carne, in that womb, en ese vientre, this was God. era Dios mismo. The Bible says in John chapter 1, En Juan capítulo 1 nos dice las In the escrituras, beginning en el principio was the Word, era el verbo and the Word was y el with God, verbo era con Dios and the Word y el was God. verbo era Dios. And later on it says, Y más tarde nos dice, and the Word became y flesh el verbo se hizo carne and dwelt with y us, habitó entre nosotros and we y beheld vimos
as it were, Su the gloria. glory of God. como la del unigénito del Can Padre. you imagine ¿Pudiese usted imaginarse that God came in the form que of Dios word vino en la forma del verbo, de la palabra, and dwelt in a y human body? habitó en un cuerpo humano? And God was in that human Y body, Dios estaba en ese cuerpo humano, in the womb. en el vientre. And then God came out of that womb, Y Dios salió de ese vientre, and God was in diapers. y Dios estaba en pañales, God was y breastfed. Dios fue alimentado con los pechos de su madre. God had to learn the Jewish language Dios tenía que aprender el lenguaje de los hebreos, de los because judíos. the Bible says Porque las escrituras nos dicen in Philippians chapter en 2, Filipenses capítulo 2 he emptied himself que Él se vació, of, que Él se His despojó glory. de toda su he gloria became of no reputation. y aún entregó, vino sin ninguna reputación He took the form y of a tomó la man, forma de un hombre, even that of a slave. aún de un esclavo. He suspended his divinity Suspendió su divinidad and he became very man y se hizo un hombre. He un could not simple rely hombre. Él no podía on his contar omnipotence, en su omnipotencia, on his omniscience, en su omnisciencia, on his omnipotencia, omnipresence. omnipresencia, even though he was God. aún siendo Dios. He subjected Él himself tuvo que someterse to a life of a obedience. la vida de la obediencia. What is God ¿Y saying to us? qué es lo que Dios nos está diciendo a You know, I nosotros? often thought about this. Muchas veces yo me he detenido a meditar en Do esto. you think that God just came into the world ¿Ustedes creen que Dios simplemente vino a la tierra just to perform a few simplemente miracles, para hacer algunos milagros, Cast out a y few echar demons, fuera a algunos demonios heal a few sick y sanar people, a algunos enfermos raise some from the y dead, también resucitar a algunos muertos, walk on the water? caminar sobre las aguas, to a storm? hablarle a la tormenta? Do you think God just came to put on ¿Usted a cree que show? Dios vino para hacer todo eso? If you got a Pentecostal Si usted paradigm, tiene un paradigma pentecostal, diría que that's all we think about, power. nosotros simplemente pensamos en el poder. But if you're God, Pero si tú eres Dios, you don't have to prove tú no anything. tienes que mostrar ni probar nada. Have you ever noticed that whenever Jesus performed a miracle, ¿Se ha dado usted cuenta que cuando Jesús hacía un milagro, he would say to people, Él les decía a las personas, don't go and tell anyone. no vayas, no se lo digas a nadie? ¿Mm? Why would he say ¿Por don't qué tell anyone? decía no le digas a nadie? His primary purpose was not to come and heal the sick. Porque su propósito primordial no And era cast sanar a out los demons. enfermos y echar fuera a los I mean, demonios. this is God. Es Dios mismo. That's a small bit of work for him to Eso do. para Él es nada. God does not have an ego problem. Dios no tiene un problema de ego. I mean, if we raise the dead, Si nosotros levantamos o resucitamos a alguien de los muertos, we'll write a book on how nosotros to raise the escribiríamos un dead. libro de cómo resucitamos a los muertos. Am I correct? ¿Estoy correcto en lo que estoy diciendo? But Sí. God doesn't have that Pero problem. Dios no tiene un problema de ego. What was God Pero doing ¿qué era lo que él estaba when he haciendo? came in the person Cuando of Él Jesus? vino en la forma de Jesús, He was coming to show us the way. Él venía a mostrarnos el camino. And what is the way? ¿Y cuál es el camino? He's coming to show us Viene a mostrarnos what we are supposed to be. lo que nosotros estamos llamados a ser. He's coming to show us the pattern, Vino a mostrarnos el patrón, the blueprint, el diseño, the original intent la intención original for every man and para que woman. cada hombre y cada mujer. And God did it through a whole life. Y Dios lo hizo durante toda su vida. One of my greatest frustrations when I read the Bible Y una de mis frustraciones más grandes cuando yo leo las escrituras is the frustration es la frustración that God comes de que Dios viene. into the earth in a human Viene a body, la tierra por medio de un cuerpo humano and for 30 years y durante 30 años we hardly have anything written in the casi no Bible tenemos nada escrito acerca de su vida, about what happened for de lo 30 que years in pasó his life. durante 30 años de su vida. We know when he was born. Sabemos cuándo nació We have a little y reference tenemos una pequeña to the referencia fact that he stayed in Egypt al hecho de que se quedó en Egipto and he came back with his y parents que cuando retornó con sus padres to Nazareth. a Nazaret,
where he worked as a donde carpenter. He trabajó grew como up un as a carpenter. carpintero, aprendiendo el oficio de su padre. We have a story También tenemos una historia when he was 12, cuando él tenía apenas 12 años, talking to the professors of hablándole a los religion profesores, a los doctos de la ley in the temple, en el templo, and his parents were y angry with sus him padres se enojaron con él because 3 days later they find him, porque después de 3 días le pudieron encontrar. and they were really angry Y with him estaban for having gone Realmente absent for so furiosos long. con él porque él se desapareció durante 3 días And completos. then after that, Y después de eso, 18 years ago, 18 años not pasan one reference to y him. ni una sola referencia And de then su at the age vida. of 30, Y luego a la edad de 30 años, he appears. él aparece de nuevo. And John says, Y Juan dice, "Behold the Lamb." he aquí el Cordero de Dios. And Jesus goes into the waters. Entonces Jesús entra a las the aguas Jordan. en el Jordán, He is baptized. es He bautizado, comes out, sale de las aguas and a voice y says, una voz declara, "This este is my son, es mi Hijo, in whom I'm well pleased." amado en quien tengo The complacencia. word Y please la palabra complacencia is a very powerful es word una in the palabra original Greek. sumamente poderosa en el griego original It means this is my delight. y significa este es mi This deleite. is what I was waiting Esto es for. lo que yo he estado esperando. This is the pattern. Este es el patrón. This is my will. Esta es mi voluntad. This is the patent. Este es el patrón, el diseño. This is the template. Este es el modelo. This is what I was longing Esto es lo for. que he deseado todo I el tiempo. waited so Lo he long esperado tanto tiempo for this para este momento. 30 years. 30 God años. is in the earth Dios está en la tierra and no reference to him. y no hay referencia alguna para con su vida. And then Y entonces we get all the stories nosotros recibimos todas las that is historias contained in que están 42 months of contenidos his en life. 42 semanas de su vida. 3.5 years. 3 años y medio. What was God doing? ¿Qué estaba haciendo Dios? God was showing us Dios nos estaba mostrando how he wants all of us cómo Él desea to live in the que world. cada uno de nosotros vivamos en esta tierra. You see, God is not interested Saben, Dios no tiene interés alguno just in you coming into en que his usted family. simplemente llegue a ser parte de su familia, o sea, que entre a Él. He's more Él interested está más interesado in how you grow up in that en family cómo usted va madurando y creciendo en su familia, from a child de ser un to infante become a son. para ser un hijo. God maduro. waited for himself Dios tuvo que esperar en sí mismo to mature para que pudiese madurar from a child de un infante to a son. a un hijo. That was 30 years. Duró 30 años. How much longer will God wait ¿Cuánto tiempo tendrá Dios que esperar por nosotros for the child in you para que el niño, el infante en usted to become a son? pueda convertirse en un hijo? Amen. Amén. And when you come, when we all come Cuando into the nosotros church, todos entramos a la iglesia, when you come into the family of God, cuando entramos a la familia de Dios, whatever happened to Mary todo lo que le pasó a María happens to you. también le pasa a usted. When you receive Jesus, Cuando usted recibe a Jesús, you know, when I was growing up, cuando yo estaba creciendo, my parents were of Indian origin. mis padres eran de descendientes de South la Af- India, Indian. o sea, indios de la India. Our ancestors come from Nuestros India. ancestros son de la India. I'm an African. Yo soy africano. And Africans are not just black Y people. los africanos no solamente son personas de They color come in all oscuro, colors and all vienen en shades. todos los colores y en todas las diferentes tonalidades. But my parents Mis padres, their ancestors came from sus India, ancestros vinieron de la India. and they worshipped idols. Y ellos adoraban los ídolos. And when my dad Cuando mi padre was about 30 years old, tenía apenas 30 años más o menos, he had a very serious tuvo heart attack. un ataque del corazón severo. And the doctors gave him 6 months to live. Y los médicos le dieron 6 meses apenas para vivir. And we tried, well, I was 8 years Yo old tenía then. apenas 8 años, That's a long time ago. hace mucho tiempo. And the doctors gave my father 6 months Y to los live. médicos le dieron un diagnóstico de 6 meses a mi padre.
In those days, heart technology was En not as esos advanced as tiempos today. la tecnología del corazón no estaba tan avanzada como hoy And en my día. parents tried all the doctors Y mis padres probaron todos los médicos posibles and every possible way to get healed. y toda la forma en la cual él pudiese ser sanado. And there was no change. Y no hubo ningún cambio. And one day, Y un día somebody told my mom alguien le dijo a mi madre that there was a Christian que evangelist había un evangelista cristiano praying for the sick. que estaría orando por los And my enfermos. father went for the prayer, Y mi padre fue para que le orara. and he was healed. Y él fue sanado. And that's how we became Y así fue Christians. como nosotros nos hicimos cristianos. And I was 8 years Yo old. tenía apenas 8 años. I never forget the first time I went to church. Nunca se me olvida el primer día que fui a la iglesia. You know, it was strange for us Era diferente, because we worshipped idols. porque nosotros adorábamos los ídolos. And when we went to church, Y cuando íbamos, they taught us, they said, cuando íbamos a la iglesia nos Accept enseñaban, Jesus. acepta a Jesús en tu corazón, into your heart. en tu corazón. And I couldn't Y yo fathom decía, that. pero ¿cómo puedo? No How lo does a entiendo. 33-year-old man ¿Cómo un hombre de 33 años puede entrar come into the heart of an en el 8-year-old boy? corazón de un niño de apenas 8 años? A big man in a small Un hombre boy's body. grande en el corazón de un niño chiquito. But I never understood it. Nunca realmente lo pude entender. It was only when I became a pastor Fue cuando yo me convertí en un pastor I began to que understand what happens comencé a entender lo que realmente pasa when you accept. cuando aceptamos Jesus. a Jesús. When you receive Christ, Cuando nosotros aceptamos a Cristo, you don't receive the person, usted no recibe la persona, you receive the seed usted recibe la simiente, called Christ. llamado Cristo. The same seed La misma simiente that was put into que fue Mary's womb. colocado en el vientre de María. Jesus said in John Jesús chapter 12, dice en Juan 12, Jesus said, Jesús dice, He said, unless a seed, al menos que la semilla Falls no to the caiga it abides alone. y muera, But if it dies, pero si logra morir, it will bring many of its kind. entonces producirá muchos de su Now in especie. Genesis chapter 1, En Génesis capítulo You all 1, know todos the ustedes seed principle. saben el principio de la Each semilla. seed Cada semilla produces after its kind. produce según su género. An apple Una will manzana, produce apples. la semilla de una manzana You won't producirá get oranges manzana. out Usted of no an va a apple. recibir naranjas de una manzana. So Jesus was saying, Entonces Jesús estaba diciendo, in me, en I mí brought the God yo sperm traigo la esperma divina from heaven. del cielo And it y incubated se incuba en mí in the womb of Mary. en el vientre de María. And all of God Y todo lo de Dios was in that human estaba body. en ese cuerpo humano. And when that body walked the Y face of cuando the earth, ese cuerpo caminaba Colossians sobre la chapter faz 1 tells us, de la tierra, Gálatas capítulo 1 nos dice, in him en él dwelt the fullness habita la plenitud of the Godhead. de la deidad. If you saw that body, Si usted viera ese cuerpo, the person called la Jesus, persona llamada the Christ. Jesús, el Cristo, you saw the fullness of usted God viese la plenitud de la deidad in a human body. en un cuerpo But humano. when he was going to the Y cross, cuando él iba a la he cruz, said to his él le disciples, dijo a sus discípulos, I am going yo voy to deposit the seed para depositar esta simiente so that it can produce many of para its que kind. produzca mucho de la misma especie. And when you say, Y cuando ustedes dicen, Christ, Cristo, Lord, Señor, Jesus, Jesús, come into my heart, ven a mi corazón, the Holy Spirit el Espíritu takes Santo the same seed, toma la misma drops it into simiente your spirit, y la deposita en su espíritu, and your spirit y su espíritu receives the divine sperm. recibe la esperma divina. And you Y usted are not born of flesh, que no es nacido de carne, but of water sino de agua and of the Spirit. y del You're Espíritu. not born from Usted no below nace de abajo, of blood, de la sangre humana, you're born from sino above, que usted nace entonces by del the cielo, Spirit. por el and Espíritu. you are no more known Y ya usted no es by your conocido earthly upbringing. según su descendencia o según But su because you're linaje born of the humano, Spirit por cuanto es nacido del that comes Espíritu from your y Father, proviene de su Padre,
You are now Usted es ahora, sons of God. se convierte en un hijo de Dios. And that spirit Y ese espíritu in your body en su cuerpo must grow up debe de crecer until the fullness of hasta the que la image of plenitud God de la imagen de Dios is seen in you. es vista en When usted. that, Y when that cuando seed is in you, esa simiente que está dentro de usted it's a child. es un infante, un It's in niño, its immature está form. en una forma But inmadura, it must grow tiene que crecer to become the para fullness of God. convertirse en esa imagen, en esa plenitud. And the problem in the Y church el today problema en la iglesia es is that we receive the que sperma recibimos la esperma called Christ. llamado Cristo, That's what the Bible says in Galatians chapter y eso 3. es lo que Gálatas 3 nos dice, It says that the seed of Christ, que la simiente de Cristo, the sperma of la Christ, esperma de Cristo, is the same seed es la misma simiente of Abraham. de Abraham. And if you say you are Abraham's Y si usted seed, dice que es de la simiente de Abraham, you are Christ. entonces usted es de Cristo. And Abraham is your father. Y Abraham es su padre. And you are sons of Y Abraham. ustedes son hijos de Abraham. And you are heirs of the Y son world. herederos entonces. Are you hearing Me me? están So we escuchando. all carry the sperma Todos cargamos esa esperma divina by the Spirit. por el Espíritu But de God Dios. is now waiting Pero Dios está esperando for the child para que el niño to become a son. pueda convertirse en And un the hijo. biggest problem in the Y el church problema mayor en la iglesia is that people are not growing up es que la gente no está creciendo, from madurando a child de to un a son. niño a un hijo. In the next session, En la próxima sesión I will show you yo les voy a mostrar how the seed, cómo esa simiente, when it grows up, cuando crece, will come into dominion entonces va a tener dominio and rule. y va a poder gobernar. God never gives the kingdom Dios nunca le entrega el reino to a child. a un niño, He only gives it solamente se lo entrega to sons. a los hijos. The Bible says, La Biblia nos dice, woe is the land ay, oh la tierra, whose king, que su is a rey child. es un niño, but blessed is the land pero bendita es la tierra, whose king que su is rey a son es un hijo of nobility. de nobleza. God does not want children, Dios no quiere niños, He wants sons. Él quiere hijos. We are not, in God's economy, En la economía de Dios, God does not call us Christians. Dios no nos llama a nosotros cristianos. Now, the word Christian is a La good palabra word. cristiano es una palabra buena. It's a nice way that describes Es una us. manera buena de que nos describan. But God never called Pero us Dios Christians. nunca nos llamó cristianos. The people in Syria, Eran las personas en Siria, Antioch, en Antioquía, Syria, en Siria, where our father Abraham comes donde, from. de donde that land. llega nuestro padre Abraham en esa área. They first called the Ellos disciples fueron los primeros en llamar a los discípulos Christians cristianos, because they looked at them and they porque said they les were behaving veían just y like decían, Christ. bueno, ustedes, su conducta es como Cristo. So they called us Christians. Entonces por eso nos llamaban It's not a cristianos. bad word. No es una palabra mala, It's realmente. actually a nice way to Es, describe us. es una manera hermosa de describirnos, But Gentiles, pero los Called gentiles us fueron los Christians. que nos dieron ese nombre. but nowhere in the Bible Pero en ninguna parte de las did escrituras God call us Dios Christians. nos llama cristianos. You can't show me a text. Usted no me puede mostrar un solo texto donde The Dios nos Bible llama says, cristianos. La Biblia sí nos For as dice, many as received porque him, aquellos que les recibieren, to them gave a he ellos Él power les dio potestad to be called de ser llamados, poder de sons ser of llamados God. los hijos de Dios. John 1:12. Juan 1, For as many 12. as received him, Aquellos que les recibieron, to them gave he the a power, los que creen en su nombre, les dio el to be poder called de ser llamados the children or the los sons of God. hijos de Dios. We are the sons of God. Nosotros somos los If you have hijos de received the Dios. seed, Si usted ha recibido la simiente de you've got the Cristo, God sperm. entonces usted tiene la esperma DNA divina. Su ADN It's not just an earthly no DNA. es un ADN terrenal You ya, have the heavenly porque DNA. usted tiene el ADN Because celestial, God is spirit, porque Dios es espíritu, you are born y of the usted es spirit, nacido del espíritu, and in your y body en su cuerpo you carry the image and usted carga likeness la of God. imagen y semejanza. That's what the Bible says in Y Romans por eso es que en 8:29, Romanos 8:29 nos dice las Escrituras that He has que Él predestined nos ha us predestinado to be conformed para ser conformados to the image a la of His imagen only de su Son. Hijo unigénito.
the firstborn el, in many el brethren. primogénito entre muchos hermanos. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, you've been usted ha predestined sido predestinado to be conformed, para ser to conformado, be conformed para ser to conformado the image a of la his son. imagen de su Hijo. God is waiting Dios está esperando for the restoration of his para la image restauración de su imagen in our lives. en nuestras vidas. Unless we come back to his Y image, si no retornamos a su imagen, we will not be able to fulfill entonces no podremos darle cumplimiento the plan of God. al plan de Dios. So I close by saying Así que this. cierro diciendo lo siguiente. Divine sonship Ser el Hijo divino is the es restoration la restauración of God's image de la imagen de Dios in you and me. en usted y en mi persona. Accepting Christ into your heart Usted acepta a Cristo en su corazón is only the starting point. y ese es el inicio, el Growing up principio. into sonship Crecer para ser un is the hijo ultimate objective. es últimamente el objetivo primordial. In the body of Jesus, En el cuerpo de Cristo, God waited 30 Dios years. esperó 30 años. And in our bodies, Y en nuestro cuerpo, God is waiting. Dios está esperando. The quicker we grow up, Mientras más rápido crecemos, maduramos, the quicker we can come into our breakthroughs más rápido podemos nosotros entrar en esos rompimientos, and en esas into the victorias, fulfillment of the para darle objectives. cumplimiento al propósito eterno. I'll talk about that in the Hablaré next de eso session. más But I thought I adelante. would just Simplemente quería create crear just a broad framework. un marco de referencia. But in the next session, I'll go En la into some próxima detail. sesión continuaremos. Amén.